¿Qué hay de nuevo, profe? ¿Por qué ¿Estás sentado en esa silla? pertenezco a este lugar? No. ¿No es así? Siempre y cuando no te quedes atascado. Sí. No te voy a preguntar cómo estás. Ya no pregunto. Bien, Sigamos adelante. me alegra mucho oír eso. Todo el mundo quiere saber cómo estás. No, Lo sé. sentados aquí estaremos bien. No tuvimos que grabar nada en una cama de hospital ni en una cama de enfermo. Pasaste un rato allí. Parece que nos turnamos de vez en cuando y... Entonces, sí, de vez en cuando. Pero al menos no fue nada grave. Así que sí, seguimos adelante. Está bien. Vamos a hablar de esta invitación a una boda. Todavía no lo hemos grabado como un audio de WhatsApp. Así que, bonita foto. La que tenemos aquí de fondo. Parece una boda elegante. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente. Nunca me han invitado a una boda así antes. Las bodas a las que he ido son bonitas, pero esta se ve bastante extravagante. Esto parece algo que Donald Trump podría tener en mente. Su salón de baile. Su salón de baile que nadie quiere. En fin, hay mucho de lo que podríamos hablar de los eventos en el mundo. Pero creo que lo dejaremos en pausa hasta que haya más claridad. Sabes, podríamos convertirnos en presentadores de noticias y dar un comentario en vivo, pero la cosa aún no se resuelve. Y una vez que se resuelva, sabremos hacia dónde va. Y nuestra atención está puesta en el 4 de julio y en los eventos que tendrán lugar el 17 de este mes. Y hablaremos de esas cosas cuando realmente sucedan. Sí. Comencemos con una oración. Esa es quizás una buena idea. Muy buena idea. Entra aquí. Padre Celestial, gracias una vez más por permitirnos estar aquí. Gracias por habernos protegido y guiado hasta ahora. Y les pedimos que ustedes también hagan lo mismo a través de esta discusión y nos ayuden. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Creo que este es. Es increíblemente importante para que podamos comprender que no es una conjetura cuando decimos que estamos viviendo en la época de los acontecimientos finales. Y todas estas cosas tenían que suceder. Y es muy interesante ver cuán precisa es la Biblia. ¿Y cómo? Meticulosamente y con cuidado debes leerla. Así que esto es realmente para que todos entiendan que Dios es coherente, que Dios es justo y que ha hecho todo lo posible para informar a las personas sobre los tiempos en los que vivimos. Y no es culpa de él si colectivamente lo rechazan. Sí, es una decisión. Es una decisión. Así que veamos una invitación a una boda. Danos un rey. 1 Samuel 8, versículo 6. Pero esto desagradó a Samuel, el hecho de que quisieran un rey, ¿no? Por supuesto. Cuando dijeron, danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que yo no reine sobre ellos. Lo interesante es, Martín, que siempre estuvieron dispuestos a tenerlo como Dios. Sí, pero no. Pero no como gobernante. No como gobernante. Sí, gracias. Nosotros. Queremos ciertas cosas que tú das, pero cuando se trata de seguir lo que tú quieres, no. Gracias por el pan de cada día. Gracias por la lluvia. Gracias por eso. Pero hola, tenemos esto, ¿verdad? Esto es la humanidad. Hoy es exactamente igual.
y nada va a cambiar. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿lo quieres como Señor y Salvador? La mayoría de la gente dirá que sí. ¿Lo quieres como gobernante? No, hacer. ¿Lo quieres como tu rey? A veces dirán que sí, pero cuando dicen que sí, es porque entonces creen que tienen el poder de gobernar en su nombre. Sí, hacerlo en su nombre, mientras Él se quede en el cielo. Todo bien. Que no venga a meterse con nosotros acá abajo. Ezequiel 21:26 dice el Señor, quita la diadema. Entonces llega un punto en que esto del rey realmente no funcionó. Y Dios dice, quita esa diadema, esa corona, deshazte de ella. Y quítate la corona, esto ya no será igual. Exalta al humilde y humilla al que está en alto. Yo trastornaré. Trastórnalo, y no será más hasta que venga aquel a quien le pertenece por derecho, y yo se lo daré a él. Así que esto habla de que la corona le pertenece a Jesucristo. Él es el Rey. Y el Señor permitió estos gobiernos terrenales y esta realeza terrenal, pero ahí hay 3 trastornos. Ahora, eso se puede interpretar de varias maneras. Creo que incluso puede tener aplicaciones dobles. Porque hubo un trastorno cuando Israel fue llevado al cautiverio. Esa fue la corona que se perdió. Y luego hubo otro trastorno cuando Judá fue llevado al cautiverio. Y después hay otro trastorno aquí. Así que esto es algo que sucederá tal vez al final de los tiempos. Podría ser. ¿Crees que tal vez también hubo un trastorno cuando Jesús dijo que su casa le sería dejada desierta? Claro, pero eso no es quitar la realeza, porque ya se había ido. Es cierto. Ya se había ido. Hay otra posibilidad si lo vemos en términos del tiempo del fin. Hay un trastorno. Para Israel. Desastre de las monarquías en Israel. Luego estuvo el papado, que reclamó la corona y dijo, bueno, me voy a poner la diadema en la cabeza. Nosotros nos encargamos de esto. Está bien. Jesús Rey, en realidad no te queremos. Y si piensas en todas esas guerras, no, y las guerras incluso entre los protestantes en Inglaterra, con el rey como cabeza de la iglesia. Y los escoceses diciendo, no tenemos otro rey más que Jesús. Y esas guerras que ocurrieron allá sobre quién es el rey. Así que esta disputa sobre quién es el rey ha sido constante. Entonces hubo un derrocamiento para Israel. Hubo un derrocamiento cuando se quitó la diadema, el gobierno secular del papado, 1798, la herida mortal. Y habrá un último derrocamiento justo antes de que venga Jesús, porque Él es quien recibe la corona. Y es un derrocamiento de la realeza. Los reyes de la tierra se van. Sí. El verdadero rey va a gobernar. Solo estoy pensando en el rey que fue de visita. Bueno, el rey Trump. Sí. ¿Qué tal espectáculo? Un espectáculo muy interesante. Tenemos que mostrar algo de eso en un adelanto. Cuando llegue el momento, haremos uno sobre eso. Así que ya no será más. Ya no habrá más reyes terrenales, ni gobernantes terrenales. Y se le dará a quien realmente le pertenece. Ese es Jesucristo.
Así que no basta con aceptarlo como tu Señor y Redentor. Tienes que aceptar su gobierno. ¿Su gobierno está basado en la ley? Sí, ¿Acaso no siempre hablan del Estado de Derecho? todo el tiempo, ¿Ves? todo el tiempo. Y tienen cientos y cientos y cientos de leyes, y eso es lo que quieren. Sí, Pero Dios tiene 10. es capaz, Llevar. lo alejará. Danos cientos, y la mayoría de ellos están totalmente en contra de tu humanidad. Exactamente. Muy bien, entonces habrá un vuelco. Lo miremos por donde lo miremos, me resulta fascinante. Génesis 49:10. El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Jesús ya vino, ¿no? Sí, Así que el Mesías ha llegado. Entonces, teóricamente, si te conviertes al cristianismo y lo aceptas, ¿no lo aceptas también como tu rey? Sí, tienes que. Ambos. Salvador, Rey. rey, de acuerdo. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces, Martin, cuando se trata de la salvación y la obediencia, tenemos que someternos en ambos aspectos. Mateo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Ahora bien, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Esto los dejó en shock. Sí, claro. Especialmente cuando llegas a... ¿Y eso de ser rey? Aquí el rey soy yo. Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Así que aquí hay dos aspectos. Está la adoración y está la aceptación de un gobernante sobre tu vida. Eso no es muy popular entre la humanidad. Para nada. Ahora, escucha esta conversación. Esto me parece muy interesante. Esto está en Juan. Jesús llama a Felipe y luego Felipe va y llama a Natanael, ¿no? Y al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea. Y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Ahora Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Así que le está diciendo, hemos encontrado al Mesías. Pero también es interesante, típico de Felipe. Él es un poco precavido. No quiere decir que encontramos al Mesías. Él dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. No se está yendo completamente por ese lado. No se arriesga del todo. Natanael dijo, ¿saldrá algo bueno de Nazaret? Felipe le dice, ven y ve. Así que hablemos de eso un rato. Estoy seguro de que Natanael escuchó a Juan el Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces estamos sentados bajo el árbol pensando, ¿será posible? Estudiando las profecías, ¿de verdad este Mesías viene de un lugar como Nazaret? ¿Y puede ser este el indicado? ¿Acaso Juan el Bautista se ha vuelto loco? ¿O esto es la verdad? ¿No crees que eso era lo que estaba pensando? Por supuesto. Sí, todo. Bien, y ahora Felipe le dice, hemos encontrado al que Moisés escribió. No dice la que dijo Juan el Bautista. Ya. No, la que dijo Moisés. Y él dijo, sabes, no estoy seguro de esto.
Y entonces la única respuesta que recibe es, ven a verlo. ¡Wow! Jesús vio a Natanael que se acercaba y le dijo, he aquí un verdadero Israel, en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde eres ahora? Él nunca lo había conocido ni nada por el estilo. Y Jesús le respondió y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso era todo lo que necesitaba. Pero tiene sentido con lo que explicaste antes. Él estaba sentado, contemplando. Sí, será este el indicado. Sí, Y ahora dice, bueno, este es diferente, porque él no podía haber sabido eso. como Jesús le muestra, casi podría leerle la mente. Filip no avisó, fue antes de hallarlo. No estaba bajo el árbol, ¿no? Contemplando estas cosas. Pero fíjense en su respuesta. Natanael le respondió, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Eso es asombroso. Finalizado, él lo creyó. Pero luego añade, tú eres el Rey. De Israel. Acéptalo. Ambos, sí. Bien, él acepta ambas. ¿Es eso lo que debemos hacer? 100% igual. Bueno. ¿Lo hará el resto del mundo? No, ¿Lo hizo Herodes? no. ¿Lo hicieron los fariseos? Asegurémonos, todos están felices. Con. Un Mesías que es, ya sabes, tu hada madrina, y te va a ayudar a salir de todos tus problemas y dificultades. Pero, ya sabes, el gobierno, déjamelo a mí. Zacarías también dice, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y trae salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Así que la diadema fue para él. ¿Cuándo fue para él? Justo ahí, Sí, justo en la entrada triunfal. sí. Él tomó la diadema. Él lo reconoció. Recibió el reconocimiento no solo como el Mesías, sino como rey. Como rey. Eso asustó a los demás, ¿no? Diles a esos discípulos que se callen. Eso fue lo que dijeron, ¿No puedes hacer que se callen? diciéndoles, Mateo 21, que vayan a la aldea que está frente a ustedes, y enseguida encontrarán un asno atado y un pollino con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respondan, el Señor los necesita. De ellos, y enseguida los enviará. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta, diciendo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado sobre un asno y un pollino, hijo de asna. Así que aquí hay una cita de Zacarías. Ahora estamos hablando de la realeza. La realeza implica gobierno y el gobierno tiene un estado de derecho. De hecho, le hicieron una coronación de burla, ¿no? Sí. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía de soldados. Lo desnudaron y le pusieron un manto escarlata. Así que debe haber sido un manto antiguo que alguna vez usó un rey. Y cuando tejieron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y una caña en la mano, y arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, Salve, Rey de los judíos. Esto ocurre justo después de la entrada triunfal. Esta es una semana. Hecho, una semana. En realidad,
Ni siquiera es una semana completa. No, no, no. Es el 6º día. Y le escupieron, y tomando la caña, le golpearon en la cabeza. ¿Qué dice el versículo 11 del capítulo 27? Jesús ante el gobernador le preguntaron, ¿eres el rey de los judíos? No le pregunté eso. No era una cuestión religiosa. ¿Eres el rey? Porque aquí es donde surge la rivalidad con otro rey, ya sea César, en el caso del gobernador. Le tenía miedo a César, por eso actuó conforme a lo que decían los judíos. ¿O es otra cosa? O incluso Herodes, cualquiera que estuviera en la posición de rey. Esto era un problema. Y Jesús se presentó ante el gobernador, y el gobernador le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú dices, tú lo dijiste. Sí, lo has dicho. ¿Lo negó? No. No, así que debió haberlo recibido. Sí. Juan 18, 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que yo os libere a uno de los en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os libere? ¿Tú, Mesías? No, no dice eso. Rey de los judíos. El rey de los judíos. Mateo 27, 37 dice, y puso su cabeza en su acusación. Este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Cuál fue la acusación? Que él era el rey. Sí. Que él era el rey. Martín, esto es fascinante. Así es la naturaleza humana. No quiero que me gobiernen. De hecho, ni siquiera queremos ser gobernados por reyes terrenales. No. Porque lo estropean todo. Pero es raro. La gente no quiere ser gobernada, pero de vez en cuando ves que vuelven a poner a un dictador sobre ellos. Entonces lo quieren de nuevo. Ellos quieren, y cuando pasa ese rey, todos ondean sus banderitas. Yo protestaría, no agitaría la banderita, porque ese rey definitivamente no me representa. No lo hace. Porque, digamos, el rey Carlos dice que quiere ser defensor de la fe. Quiere ser más musulmán que cristiano. Y, de hecho, los cristianos estaban todos indignados porque él estaba más preocupado por el Ramadán que por la Pascua. No. Así que, fascinante. ¿Y quién estas ideas ambientalistas que para mí son un montón de tonterías? ¿Y por qué debería yo agitar mi banderita por él? Solo porque tiene una corona ridícula en la cabeza, ¿no? Pero este rey es diferente. Sí, no este. Este es diferente. Sin duda ondeará la bandera. Escúchame, Martin. Me imagino que solo querrías tener a este rey sobre ti si es que su forma de pensar está en total armonía contigo. Rectram igual a 0.5 s/diagonal. ¿No te parece que es así? Por supuesto, definitivamente. Según las leyendas del rey Arturo, él era muy benevolente. Se inclinaron buscándolo de líder, pero nadie lo quiere ahora. No. No sé. ¿Lo ven como un debilucho? No sé. Simplemente porque es amable, pero no es un debilucho, ¿verdad? Yo. No, no. No, no. Él es el capitán del ejército del Señor. Juan 19, 15. Pero ellos gritaron, fuera con él, crucifíquenlo. Pilato les dijo, ¿he de crucificar a vuestro rey?
Realmente lo está restregando. Los sacerdotes dijeron, solo el César es rey. Qué triste frase. ¿Te imaginas al pueblo escogido de Dios? Lo rechazan como rey y eligen a César. Entonces, cuando lo aceptas como rey, estás aceptando otra forma de gobierno. Estás aceptando su autoridad. Así que asegurémonos bien de que esta es la situación. ¿Y por qué lo rechazaron? Juan 11:49, y uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, ustedes no saben nada. Ni consideran que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Se dieron cuenta de que su sistema de gobierno desaparecería. Ya no calificarían como ese poder real porque el otro sería el rey ahora. Sí. Y tendrían que ser sumisos. Sí. No, no, no. Queremos un patrocinador. No queremos un rey. Tenemos el control de nosotros mismos. Porque nos encanta nuestra posición. Y esto lo dijo, no por sí mismo, sino porque, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por aquella nación, y no solamente por esa nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos por todas partes. Ahora, la charla que estamos teniendo hoy trata sobre una invitación ¿a qué? A la boda del rey. Estar alineado, casado, por así decirlo, en una unión muy estrecha con el rey. Y se supone que el matrimonio es un pacto para toda la vida. Sí. Eso significa, Martin, que no hay escapatoria de ese pacto si lo tomas como debe ser, ¿verdad? Exactamente. Bueno. Caifás, el sumo sacerdote ese año, les dijo, no saben nada. ¿Qué sabía él? Él vio más allá de la apariencia. Sí. Vio que todo su gobierno, todo su sistema, como acabas de mencionar, jerarquía, todo, desaparecido. Desaparecerá. Su puesto no valdrá nada, desaparecido. Él es el sumo sacerdote. Y aquí está el sumo sacerdote antitípico de pie frente a él. No. No quiero esto. Lárgate de aquí. Desháganse de él. En otras palabras, lo entendió. Oh, sí. Comprendió las consecuencias. 1 Timoteo 6:13, te encargo delante de Dios que Él da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, quien delante de Poncio Pilato dio un buen testimonio. Que guardes este mandamiento sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará, quien es el bendito y soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, Martín, ¿por cuánto tiempo debemos estar sujetos a este nuevo rey? Para siempre. Para siempre. Pero ¿por qué no lo vemos ahora mismo? ¿Por qué? Porque a su debido tiempo Él lo va a revelar. Pero por fe ya deberías tomarlo. Cuando, a su debido tiempo, Él muestre quién es el bendito y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es su doble título. Ese es su gobernante y su redentor. Sí. Quien solo tiene inmortalidad y quien te da vida eterna, condicionalmente. Morando en la luz a la que nadie puede acercarse, a quien nadie ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el poder eternos. Amén.
Así que este poder se hará con el trono, nos guste o no. Anulación, anulación y una última anulación. ¿Podemos decir entonces que los líderes religiosos estaban allí para guiar en asuntos espirituales y el rey para gobernar en asuntos temporales? Pero en el Mesías tienes ambas cosas. Aceptar a un rey es aceptar el gobierno, las leyes, los estatutos y someterse a su autoridad. Eso significa que tu autoridad ya no existe. La has entregado y se la has dado a él. Difícil decisión. Por eso mismo el mundo está luchando. ¿Hay personas en el mundo que se niegan a soltar su poder? Muchas. La mayoría, ¿no? Mayoría. Bueno. Eso seguro. Se me ocurren bastantes líderes de países actuales. ¿No renunciarán? Ya. Aunque hayan sido bombardeados hasta quedar reducidos a escombros, no van a renunciar a ello, ¿verdad? En el capítulo 15 de Mateo se aborda el conflicto de autoridad. También se abordan las consecuencias de anteponer la propia autoridad a la de Dios. Entonces, en primer lugar, hay un conflicto entre la tradición y los mandamientos de Dios, o el conflicto entre un así dice el Señor y un así dice el hombre. Ese es un conflicto. En segundo lugar, el efecto de la tradición en la transformación del corazón se aborda, ya que la tradición silencia la conciencia y reemplaza la voz del Espíritu Santo con rituales que adormecen a la humanidad en una falsa sensación de seguridad. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Al 100%? Especialmente si pienso en la Iglesia Católica, donde la liturgia es más importante que la palabra misma. Correcto. Y, en tercer lugar, una vez que la tradición ha reemplazado la obediencia y la adhesión a un así dice el Señor, entonces la condición se vuelve desesperanzada y sigue una ceguera espiritual que es incurable. Eso es lo que la espiritualidad ignaciana te hace. Reemplaza la fe con parafernalia. Sí, y emociones. Y luego, finalmente, llegas al punto en que dices, déjalos en paz. ¿Cómo lo dijo el Señor? Efraín está unido a los ídolos, déjalo ir. Así que empeora cada vez más y finalmente pierde todo discernimiento y se convierte en una casa de demonios. Ahí es donde estaban los judíos. Habían ritualizado tanto la religión y hecho de eso una cualidad redentora que ya no había esperanza. Para ellos, todo el sistema debe ser eliminado. Entonces se acercaron a Jesús escribas y fariseos que eran de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Estamos teniendo aquí dos conjuntos de regulaciones y leyes en justaposición? ¿Tienes tradiciones antiguas y leyes de Dios? Una es forma, otra va al alma. Exactamente. ¿Por qué tienes que lavarte? Porque tienes que purificarte. Les dijo, ¿y por qué rompen la ley de Dios por su tradición? Esa es una respuesta bastante directa, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre, su madre, es un regalo por cualquier cosa con la que puedas beneficiarte de mí. Y si no honra a su padre o a su madre, quedará libre de culpa. Entonces decían, está bien, realmente deberías, en su vejez, cuidar de tus padres.
Recuerda, en esos tiempos no existían los asilos de ancianos. El Estado no te daba una pensión estatal para cuidarte. Así que esto recayó sobre los niños. Pero si entregabas el dinero con el que ibas a hacerlo al templo, es decir, a los fariseos, quedabas libre de tu obligación, que es quebrantar los mandamientos de Dios. B. Curso. Cuando Martín Lutero ingresó en el monasterio, ¿quedó también liberado de su obligación de cuidar de sus padres? Porque ahora estaba unido a la iglesia. Y. ¿Servirles? Lo. Sí. Así era, porque no podía. La iglesia hizo lo mismo. Algo como los judíos. Hizo exactamente lo mismo. Pues todavía lo hacen hoy en día. Y así dice, con toda claridad, de esta manera, con vuestra tradición habéis invalidado los mandamientos de Dios. Y básicamente les dices, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes, diciendo, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Quieren un Mesías, pero no quieren un rey. Quieren un Mesías, pero no quieren un rey. Y Jesús dijo, también ustedes están sin entendimiento, hablando a los discípulos. ¿Todavía no entienden que todo lo que entra por la boca va a la boca? Al estómago y luego es expulsado al excusado. ¿Está hablando de comida ahora? ¿Está hablando de tradiciones? El problema es que la mayoría de las traducciones modernas usan esto y explican que se está hablando de comida. En otras palabras, realmente no entienden cuál es el verdadero problema. Algunas Biblias ponen entre corchetes, así Jesús declaró limpios los alimentos. ¿Y la MRV? Una completa injusticia. Pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿este tema es sobre la comida o sobre la espiritualidad? Espiritualidad. Del corazón brotan maldad, crímenes, robos y mentiras. ¿Está eso en la ley? Sí. ¿No es asesinato? Adulterio, robo, mentira, blasfemia. ¿No son los mandamientos? Los 10 mandamientos muestran que no es por la comida. Tiene que ver con el carácter, con lo que haces. Así que estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y es interesante que después de esa confrontación, Jesús inmediatamente va donde una mujer cananea. Sí, para mostrar, porque eso también era considerado una contaminación. Claro, lo veían como contaminación, pero él decía que su casa está desolada. Exactamente. Efraín, estás unido a los ídolos, te voy a dejar ir. Y Jesús se fue de ahí y partió hacia la región de Tiro y Sidón. Y he aquí que la mujer cananea salió de aquella región y clamó a él, diciendo, ten misericordia de mí, oh Señor, Hijo de David. Piensa en el Hijo de David. ¿Era David el rey? Sí. ¿Eso lo convierte entonces en heredero del trono? Exactamente, 100%. Los judíos no querían un rey. Aquí hay una mujer cananea. En realidad, una mujer representa simbólicamente a la iglesia. Están diciendo, de acuerdo, te aceptamos como rey, hijo de David. Bueno. Mi hija está terriblemente enfadada con el diablo. Miren, una mujer cananea entendía más que los propios israelitas. Una lección práctica para los discípulos. Debido a su negligencia, solo les quedaban migajas de la mesa del amo.
Debemos ser alimentados por el Maestro de Maestros, el mismo vino. Muy bien, Martin. Pasemos de ahí a la conspiración del fin de los tiempos. Todavía no hemos ido a la boda. Nos estamos preparando para la boda. Relájate, lo conseguiremos. A la boda. Apocalipsis 17:11. Hay una bestia. Eso fue y no es, ni siquiera. Él es el octavo de los 7 y va a la perdición. Ya hemos abordado ese tema de forma profética en varias ocasiones. Y luego están los 10 cuernos que viste. Son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero reciben poder como reyes. 1 hora con la bestia. Así que es cuando la espada espiritual de la Iglesia Católica volverá a gobernar sobre la espada secular de los reyes. Así que estamos en camino a esto. Estamos en camino. Tienen un mismo pensamiento. Incluso Herodes y Pilato y los fariseos, los herodianos y los fariseos, al final todos estaban unidos en su condena. Y le darán su poder a la bestia. Y estos harán guerra contra el Cordero. Así que tenemos la misma situación. Pero el Cordero los vencerá. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Fieles al Rey. Sí. Y tienen su vestidura y en su muslo un nombre escrito, Rey de reyes, Señor de señores. Así que tenemos que aceptar este gobierno. Pero no, ellos quieren un milenio temporal donde ellos gobiernen. O incluso un milenio donde gobiernen para siempre. Correcto. Así que cuando Cristo vino a esta tierra, estableció un reino que no era de este mundo, pero el reino se acercó a nosotros, para que todos los que estuvieran dispuestos pudieran entrar en él. Y en cualquier ciudad en la que entren, Lucas 10, versículo 8, y los reciban, coman lo que les pongan delante, sanen a los enfermos. Que estén allí, díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Hay un rey. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dueño de casa, que salió muy de mañana a contratar obreros para su viña. Ahora, fíjate, Martín, esto es temprano en la mañana. Sí, está bien. Así que este es el comienzo del reinado del Mesías. Tendremos una tarde en algún momento, cuando sea el final de este periodo antes de que Cristo venga a tomar el reinado literal. Así que esto es temprano en la mañana. Así que el Mesías está aquí y está hablando con los judíos. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Desde ese tiempo se predica el reino de Dios. ¿Cuándo comenzó el reino? Cuando Juan el Bautista predicó y dijo, correcto. Quítale la diadema y se la daré a quien le pertenece. Silo al Mesías. Bueno. Y desde entonces todos los hombres se aferran a ella. Sí. Por la fe entras a este reino. Sí, y aceptando las reglas. Exactamente. Aceptar el plan de salvación y someterte al gobierno. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que falle una tilde de la ley. Así que ni una tilde de la ley va a fallar. Esto se va a cumplir. Y los 10 mandamientos son parte de la ley. Eso es. La ley del reino permanece. ¿Qué sucedió cuando comenzaron a predicar esto? Los discípulos fueron perseguidos por causa de su nombre. ¿Podría volver a ocurrir lo mismo?
Es una promesa. Va. Al traerlos, los presentaron ante el consejo y el sumo sacerdote les increpó: ¿no les prohibimos enseñar en ese nombre? Pero han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren culparnos por la muerte de ese hombre. ¿Por qué lo rechazaron? Porque Él es un rey. No querían un rey, ¿verdad? Entonces Pedro y los apóstoles respondieron y dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. A este Dios lo exaltó con su diestra para ser príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Así que ahí tenemos de nuevo tanto al gobernante como a la salvación. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Obedecer. Cumple las reglas. Así que tienes un rey, sí. Y cuando oyeron esto, se enfurecieron y tomaron la decisión de matarnos. No prediques este tipo de cosas. Nosotros tenemos nuestras propias reglas. Sí. Solo que a veces simplemente se me sale. También hemos escuchado muchas veces: no vas a decir esto, esto y esto. ¿A quién vas a escuchar? Exacto. ¿A quién vas a escuchar? ¿Al rey o a ellos? Así que asegurémonos, los gobernantes y los reyes estaban en su contra. Hechos 4:26. Los reyes de la tierra se levantaron, los gobernantes se reunieron contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, contra tu santo niño Jesús, a quien ungiste, Herodes y Pilato, junto con los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron. Todos. Martín, al final, podemos esperar que los gobernantes del mundo, ¿acaso quienes no son cristianos, e incluso quienes se llaman a sí mismos cristianos, se opondrán a ellos? Definitivamente. ¿La realeza? Sí. Llegando al poder. Sí. Wow. Tal como fue, así será ahora. Apocalipsis 19. Y vi a la bestia, que había recibido todo este poder y alabanza, y a los reyes de la tierra. Y sus ejércitos se reunieron para hacer la guerra contra los que estaban sentados a caballo y contra su ejército. Lo mismo va a pasar al final. Entonces, repetición. Absolutamente. Así que, ahora por fin estamos listos para la boda. Hemos visto que lo que pasó entonces fue un rechazo universal, excepto por aquellos que estaban esforzándose por entrar en ese reino. Sí. Tendremos un rechazo universal, excepto por aquellos que acepten la invitación. Sí. Hubo 2 invitaciones a bodas. La gente las confunde y piensa que es una repetición de la misma historia. No, no es. Entonces, en Apocalipsis, tenemos una cena versus una comida. ¿Cuál de las dos tenemos en Apocalipsis? Tenemos una comida en Apocalipsis, pero al principio tuvimos una cena. Así que veamos eso. Apocalipsis 19. Este es el final. Y él me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Así que eso es al final de la dispensación cristiana. Me dijo: son palabras de Dios. Así, cuando los judíos rechazaron al Mesías, se invitó a los gentiles a adorarlo. Era apropiado que la primera invitación fuera para los judíos. Vayan primero a las ovejas perdidas de Israel, que eran el pueblo escogido por Dios para representarlo en ese momento.
Juan 4:22, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Qué? Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Así que los judíos eran el pueblo de Dios para presentar al mundo al Mesías, el Redentor venidero, el Rey. Rechazaron a Dios como Rey. Querían un rey terrenal. Hicieron todas las otras cosas, ya. Sí, Ya sabes, hacían el ritual, sacrificaban el cordero, todas esas cosas. Pero cuando llegaba la parte en la que él iba a ser el rey, no, para nada. interesados. Muy bien, Mateo 10, versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les mandó, diciendo, no vayáis por camino de gentiles, y en ciudad de samaritanos no entréis. Aunque Jesús acababa de estar en algunos de esos lugares. Sino ide más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es tu enfoque. Ese es el plan. Y mientras van, prediquen, el reino de los cielos está cerca. Hasta el final de la profecía de las 70 semanas, hasta el apedreamiento de Esteban. Sí, entonces hay 3 años y medio después de Jesús. Luego, el tiempo de prueba para los judíos como nación se terminó. Verdad. Así como le pasó a las tribus del norte cuando los asirios tomaron el control y dijeron, se acabó. Así que cuando llegó ese momento y Esteban fue apedreado, Pablo y Bernabé se llenaron de valor y dijeron que era necesario que la palabra de Dios les fuera hablada primero a ustedes, a los judíos. Pero viendo que la rechazan y se juzgan indignos de la vida eterna, pues nos volvemos a los gentiles. Así que fue en ese momento cuando el Evangelio fue a los gentiles y la dispensación judía terminó como nación. No como individuos porque salieron del armario. Y podrán alabar en el reino. Correcto. También acudieron en masa durante Pentecostés. Veamos entonces la primera invitación de boda, y esta invitación va dirigida a los judíos. Y es importante que la gente entienda esto, porque si los confundes, entonces piensas, está bien, pero los judíos todavía tienen. Papel que desempeñar. Sí, no cuentan. Es una obra masónica fuera de la Biblia. Es una farsa. Sí. Así que el llamado a los judíos para aceptar al Mesías como novio y como rey. En la Biblia se llama una invitación a cenar, no una invitación a la cena. Vamos a leerlo. Mateo, 22 años. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una boda para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda. Y no quisieron venir. ¿De quién está hablando? Está hablando de Los judíos, sí. Entonces, el rey envió a su hijo a la boda, invitado. De nuevo, envió a otros siervos, diciendo, decid a los invitados, miren, he preparado mi cena. Mis bueyes y animales engordados han sido sacrificados, y todo está listo, vengan a la boda. Mesa lista. Sí. Pero ellos no le dieron importancia y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios, y los demás tomaron a sus siervos, los maltrataron y los mataron. Ahora bien, ¿qué significa la palabra cena? Bueno, vayamos a las concordancias y echemos un vistazo. Es el primer alimento que se toma a primera hora de la mañana. Sí, tú. El cambio de términos da igual mira. ¿Qué significa en la Biblia? Sí, ¿por qué? Sí. ¿Está en el original? Así que ese es el desayuno. Esta es la primera comida del día. Así que Jesús, en su primera venida, primero invitó a los judíos.
Era apropiado que el llamado fuera para ustedes. Dinero. Sí, por supuesto. Debieron ser los representantes. Así que un uso posterior es la cena, La cena en la noche. que ahora no sabes dónde está. Sí. Está bien. Así que ese fue el primer llamado, el desayuno, temprano en la mañana. Pero cuando el rey se enteró de esto, se enfureció y envió a sus ejércitos y destruyó a esos asesinos y quemó su ciudad. ¿Dios usó al ejército romano para hacer eso por él? Año 70 después de Cristo. La destrucción de Jerusalén. Está bien. Entonces les dijo a sus siervos, la boda está lista, pero los que fueron invitados no eran dignos. Era necesario, dijo Pablo, que se les predicara a ustedes primero. Pero viendo que ustedes se consideran indignos de la salvación, nos volvemos a los gentiles. Así que ahora la iglesia cristiana se dirige a los gentiles. Vayan, pues, por los caminos, y a todos los que encuentren, invítenlos a la boda. Ahora, los caminos iban desde la ciudad hacia otros lugares. Sí, es afuera. Vayamos lejos de Jerusalén, lejos de los judíos. Vamos a reunir a los demás. Así que los siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos. Y la boda se llenó de invitados. Y cuando el rey entró para ver a los invitados, vio allí a un hombre que no llevaba vestido de boda. O sea, tenías que aceptar a Cristo y su justicia para ser parte de esto. Pero también tenías que aceptarlo como rey. Entonces, ese es un vestido de justicia. Correcto. Sí. Mancha. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Y él se quedó, sin palabras. Tenías que aceptar la justicia de Cristo. Así que él vino ahí, Con su propia justicia. con su propia justicia, obras, haciendo el bien, quizás. Y entonces el rey les dijo a sus siervos, átenlo de pies y manos, llévenselo y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Bien, entonces aquí la invitación a la boda va para los gentiles. Y la iglesia ahora estaba compuesta por esos judíos que habían atendido el llamado y los nuevos gentiles, y se convirtió en la iglesia cristiana. Sí. Ahora, la iglesia cristiana va a continuar por casi 2000 años. Muy bien. Al final de eso, ¿no debería haber una invitación a la boda para aceptar al rey que viene? Sí. O sea que el rey mandó a su ejército para destruir Jerusalén. Así es. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Así que los judíos habían sido los custodios de los oráculos de Dios. Ellos eran los que debían predicar la venida del Mesías, el rey de los judíos, pero fracasaron estrepitosamente porque querían establecer un reino terrenal donde ellos tuvieran el control, y malinterpretaron las profecías, los tipos y las sombras, y descuidaron la sustancia. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Eso es exactamente lo que pasó. Por eso les quedó desolado. Bueno. Y Jerusalén fue destruida. Y por eso Caifás pudo decir que era conveniente que este hombre muriera antes que nosotros perdiéramos nuestro gobierno. Bueno, lo intentaron. Al final, de todas maneras, perdieron aún más. Perdieron aún más, pero así es la naturaleza humana. Romanos 9, 24 nos llamó no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Así, la iglesia se formó por judíos y gentiles convertidos. Porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres. Gracias.
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que esta invitación a la boda era una invitación a una cena, y eso es desayuno, según la concordancia. A los judíos, aceptar a Jesús como el Mesías, que significa el ungido, el Rey de los judíos. Aceptar su justicia por la fe, su expiación como el Cordero de Dios que quita los pecados. Tenían que aceptar el vestido de bodas. Lo rechazaron. Sí. Ni siquiera tenían que comprarlo ni nada. Solo tenían que aceptarlo. Correcto. Así que el Evangelio fue a los gentiles y la iglesia cristiana, compuesta tanto por judíos como por gentiles, constituyó el Israel espiritual de Dios. Y de ahí en adelante predicaría las buenas nuevas al mundo durante casi los siguientes 2000 años. ¿Le iría mejor a la iglesia cristiana? Esa es mi pregunta para ti, Martin, y para todos allá afuera, que a los judíos en su larga historia, o los imitarían y tratarían de establecer un reino para sí mismos. O pondrían sus esperanzas en el Rey venidero y esperarían pacientemente la bienaventurada esperanza. Lamentablemente, no. ¿No irán por ahí, sino por el mismo? Sí, exactamente. Ya lo hemos visto porque la bestia y todo el mundo van a seguir ese camino, ¿verdad? Así que, Martin, ya llegará una segunda invitación. Todo. Bien, veamos la segunda invitación. Está registrado en Lucas. Y también es una invitación a un banquete de bodas, pero es una invitación a una cena. Esto ocurre al final de la dispensación cristiana. Apocalipsis 19:19 y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. No es la misma comida. No. Uno era un desayuno, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Así pues, la cena es la última comida del día, que no debe confundirse con el desayuno de Mateo. Esta cena es la misma que la de los primeros ángeles llamados a las iglesias. Fue a parar a los llamados, a las iglesias que aceptaron a Cristo. Así que, al igual que era necesario que les predicáramos primero, porque se suponía que debían ser representantes, el último mensaje va a la iglesia. Era necesario que se lo predicáramos. El rey tiene. Así. ¿Lo quieres? No. No. Queremos gobernar. Primero, y lo rechazaron, al igual que los judíos rechazaron la invitación a la cena. Asegurémonos de esto. Lucas 14, 16 al 24. Entonces le dijo, un hombre preparó una gran cena. No es la misma comida. No. Así que no es la misma ocasión. No, y muchos lo hicieron. Sí. Asegurémonos. La palabra es una palabra griega diferente. Es daipnon, que significa cena realizada en la noche. El inicio del ministerio o el inicio de la dispensación cristiana. El final de la dispensación cristiana usado para el banquete del Mesías, simbolizando la salvación en el reino. Ahora es comida tomada en la noche, una comida diferente. Sí. La NVI dice que fueron llamados a un banquete. No, no es así. No, porque entonces Se pierde. bien, todo el plan. Todo falló, así que ni idea. La Biblia, en sencillo, habla de un gran banquete. Parece una repetición de Mateo. No, no lo es. Otras traducciones dicen una comida. No. Lusser y Elberfelder dicen Abendmahl, que es correcto, cena.
Sí. Bueno, así que puedes perderlo en las distintas traducciones. La versión King James es muy precisa, así que realmente solo puedes obtener esto correctamente en inglés en la King James. Sí, y entonces todo cambia cuando te das cuenta de cuál es la diferencia entre las dos invitaciones. Correcto. Así que vayamos a Lucas y leamos este pasaje. Es muy similar. Pero será similar. Por supuesto, es lo mismo. Invitación. Son otros tiempos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirles a los que habían sido mordidos, vengan, porque todo está ya preparado. Es un poco más enfático. Ya está todo listo. Ya está todo listo. Y todos ellos, de común acuerdo, comenzaron a poner excusas. Es. Lo mismo. No queremos hacerlo. El primero le dijo, he comprado un terreno. Tengo que ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Tengo que probarlos. Me he comprado un tractor John Deere nuevo. Sí. Recién lo agarré. Acabo de ir y... Lo probé. Hermano, es más fuerte que 5 bueyes. Voy a revisar esta cosa. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, me he casado, así que no puedo ir. Entonces ese siervo fue y le contó a su señor estas cosas. Entonces el dueño de la casa, enojado, le dijo a sus siervos, salgan rápido a las calles y a los callejones de la ciudad. ¿De qué ciudad está hablando? ¿Está hablando de Jerusalén? No, Jerusalén. Ya no existe. Así que... Está hablando de la Jerusalén antitípica. Vayan y encuentren personas en la iglesia que me acepten como rey. La invitación fue para todos. Fueron a las iglesias cristianas. Vayan y encuéntrennos en la ciudad y traigan a los paganos, a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Ahora, estos están básicamente en la ciudad de Dios, en la iglesia. ¿Quién nos hizo pobres, lisiados, ciegos y cojos? La iglesia los hizo así. La iglesia los hizo ciegos, Y cojos y paralíticos. por sus tradiciones. Y por sus enseñanzas y su inmortalidad del alma, y su infierno ardiente eterno, y su predestinación. Y por esperar un reino en la tierra. Y por esperar un reino en, La tierra. y la complacencia. Y habiendo destruido a todos y su fe en Dios por sus tradiciones no bíblicas, en lugar de la palabra de Dios, el siervo dijo, Señor, ya está hecho. Lo he hecho como me mandaste, pero todavía hay espacio. No había suficientes en la iglesia. Entonces, Martín, ¿dónde va a buscar? ¿Va a buscar entre los otros que no son parte de la iglesia? Sí, igual que la primera vez. Iremos con los musulmanes. A los que rinden culto a los ancestros. Vamos a ir a los chiitas. Vamos a ir a los ateos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho como tú lo has mandado, y aún hay lugar. ¿Y ahora qué? Vamos a la carretera. Salimos de la iglesia y entraremos al matorral. Suele tener espinas, y si caes ahí, te quedas atrapado. Atrapados en todo tipo de doctrinas y obligarlos a entrar para que mi casa se llene. Porque les digo que ninguno de estos hombres, a quienes fueron invitados, igual que con los judíos, Esas iglesias. probarán de mi cena. Sí, si se aferran a esas doctrinas. No lo van a tener. Está bien. Entonces, ¿podemos decir que esta invitación es el mismo llamado que se les hizo a los judíos para aceptar a su Mesías, el ungido, el rey como gobernante? Pero esta vez está dirigida a las iglesias cristianas porque es al final del periodo cristiano. Del periodo.
Ellos habían afirmado aceptar a Jesús como su Mesías, su defensor y su Salvador. ¿También lo recibirían como su rey para establecer su reino y gobernar sobre ellos como súbditos leales? Ahora, mi siguiente pregunta es, Martín, la primera invitación a los judíos ya fue enviada. Luego vino Pentecostés, que fue una gran invitación para que vinieran. Tuvieron una oportunidad. ¿Cuándo se envió esta invitación a las iglesias? ¿Existió tal invitación? ¿Seguimos esperándolo o ya llegó? Ya llegó. Tenemos que asegurarnos. Definitivamente. ¿No fue al final de las 2300 tardes y mañanas cuando se escuchó el primer mensaje del ángel? Sí. El tiempo de su juicio ha llegado. Adoren a aquel que hizo. ¿No reaccionaron igual que los judíos cuando el clamor de medianoche salió al mundo? Sí, ahora son las iglesias a las que llegó este mensaje. Correcto. ¿No trataron espiritualmente a los heraldos de ese mensaje y los echaron de las iglesias? ¿No los trataron con desprecio? ¿No cayeron y su casa no les quedó desierta? Sí. ¿No dice la Biblia que en realidad se convirtió en una casa de demonios? Es muy triste. ¿Como la casa de Israel? Jesús salió del lugar santo al lugar santísimo y ellos se quedaron en el santo. ¿No se volvió la casa una cueva de demonios y aves inmundas? Vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuándo se envió el mensaje? 1843. 44. Está bien, Martín, el movimiento millerita. Debes imaginarte la época porque se estaba produciendo el gran despertar. Finney estaba dando clases. Era un milenarista. La iglesia va a gobernar, como decían los fariseos. Llega Mallory y dice, lo siento, chicos, no va a suceder. El rey viene. Debes aceptarlo como tu gobernante. Avisan a iglesias. Asia. Iglesias. Tu rey viene. No les pidió cambiar de religión ni nada parecido. Se repartió en todas las iglesias, bautistas, metodistas, congregacionalistas, a todas, ¿no? Sí. Y allí estaban miles de ellos en diversas iglesias, recibiendo esta invitación. Exactamente lo mismo que le sucedió a los judíos en tiempos de Jesús. Y los discípulos predicaban esto. Entonces el movimiento millerita dijo, lo sentimos, muchachos, es una llegada del rey premilenial. Sí. Y él gobernará. No estaban enseñando. Es una regla milenaria y la iglesia gobernará. Sí. Es conveniente que se callen o perderemos nuestra posición. Exactamente, lo mismo. ¿No fue eso lo que pasó? Precisamente. Martín, veamos este festín de trompetas. Ese es el presagio del juicio que está por venir. En Levítico, leemos 23, y el Señor habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, en el 7º mes. El primer día del mes tendréis un sábado, un memorial, con toque de trompetas, una santa convocación. Esa es la fiesta de las trompetas. No haréis ningún trabajo servil en ese día, sino que ofreceréis una ofrenda encendida al Señor. Bien, ¿cuándo fue esto? ¿El primer día del mes? Sí, del 7º mes. El día de la expiación, entonces, 23-26. Y el Señor habló a Moisés, diciendo, también en él, el 10º día del 7º mes, o sea, 10 días después. Habrá un día de expiación, será una santa convocación para vosotros, y afligiréis vuestras almas, una ofrenda hecha por fuego al Señor. Ahora bien, cuando los mileritas predicaban, ¿entendieron más tarde que el día de la expiación era el tema central? Sí. Y no la venida de Cristo para limpiar la tierra.
No. Pero para limpiar el santuario, mancha del día de expiación. Sigamos. Bien, eso era en el 10º día del 7º mes. Y no harás ningún trabajo en ese mismo día, porque es un día de expiación para hacer expiación por ustedes delante del Señor, su Dios. Porque cualquier persona que no se humille en ese mismo día será eliminada de entre su pueblo. Y cualquier persona que haga algún trabajo en ese mismo día, esa persona la destruiré de entre su pueblo. Martín, esto es muy interesante. Cuando se trata de trabajo y destrucción, esto es exactamente lo mismo que el manto de justicia. No puedo trabajar para obtener mi justicia. Sí, entiendo. Debo aceptar la túnica de la justicia. Entonces, para la invitación de boda, tienes que tener el traje de boda. Sí, tienes que aceptar la prenda. No hay obras que puedas hacer para conseguirlo. Hermoso. Amigo, Porque no llevas puesta esta bata, ¿verdad? En cierto modo, aquí tenemos la misma historia. es hermoso. Entonces Dios dijo que por eso era básicamente como el sábado para ustedes. Correcto. No trabajas en eso porque aceptas lo que Él ha hecho. Su Justicia. Así que si haces cualquier obra, no puedes trabajar para la salvación. A esa misma persona la destruiré de en medio de este pueblo. Serás echado fuera y habrá llanto y crujir de dientes. No harás ningún tipo de trabajo. Será un estatuto perpetuo por todas tus generaciones. No puedes tener salvación por obras, por rituales, por tradiciones o por como lo quieras llamar. Será para ustedes un día de reposo y afligirán sus almas en el 9º día del mes. Al atardecer, de tarde a tarde, celebrarán su día de reposo. Está bien. Y luego estaba la fiesta de los tabernáculos, y el Señor habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 del 7º mes será la fiesta de los tabernáculos durante 7 días para el Señor. Entonces tenías la fiesta de las trompetas. Al 10º día era la expiación y a los 5 días la fiesta de los tabernáculos. Ya ibas. sí, todo. Así son los eventos finales. Y es por 7 días. Correcto. Y la fiesta de las trompetas será 10 días antes del día de la expiación. Donde te estabas preparando para el día de la expiación. Correcto. Para que sus generaciones sepan que hice habitar a los hijos de Israel en cabañas, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Así que aquí en realidad está ocurriendo un evento que prefigura una realidad mayor más adelante. Entonces, Martín, la fiesta de las trompetas, pues sería el día de la expiación por 10 días. ¿Correcto? El movimiento millerita comenzó en 1831, cuando el predicador bautista William Miller empezó a compartir públicamente su creencia basada en el estudio bíblico de las profecías, de que Cristo iba a venir y que su venida era inminente. Alrededor de 1843, dijo primero, lo cual luego fue modificado a 1844. Entonces, ¿a quién fue dirigido este mensaje? A todas las iglesias, sin importar la denominación. No hubo ningún llamado a cambiar de denominación, nada. El mensaje era, Cristo viene, acéptenlo como rey. Eso es todo. Prepárense. Ahora bien, esta predicación realmente despegó después de la señal en el cielo, que fue la caída de las estrellas. Y eso fue en 1833. Y, según Miller, ese plazo se cumplirá en 1843. Sí, eso es. 10 años. 10 años, ¿verdad? 10 años, 10 días, 10 años. Puede que sea una idea descabellada, No hay problema. pero el principio día-año
Podría ser simplemente eso. Quizás no. No vamos a insistir en el tema ni a darle más vueltas. Solo es interesante. Así que su predicación ganó bastante fuerza durante el segundo gran despertar y atrajo a decenas de miles de seguidores, lo que llevó a la gran desilusión cuando el evento esperado no ocurrió. Y luego se modificó a 1844, porque se dieron cuenta de que habían contado el cero y no se puede contar el cero. Resulta interesante que el movimiento millerita creciera lentamente y luego se convirtiera en un movimiento poderoso dentro de las iglesias, particularmente después de la señal de las estrellas fugaces en 1833. Así que durante 10 años, Mellor predicó. Predicado, sí. Y después de Mellor, quien se hizo cargo del movimiento adventista. Eso es todo. Porque entonces... Y es realmente muy importante que la gente se dé cuenta de que incluso esta gran decepción estaba profetizada. Sí, estaba profetizado. Pero es fascinante que el movimiento millerita básicamente terminó en 1843. Y luego el movimiento adventista tomó el relevo. Y descubrieron el error en su razonamiento. No venía a limpiar la tierra con su segunda venida. Él venía a el día de la expiación, día de la expiación antitípico para limpiar el santuario. Así que avanza cronológicamente, igual que las fiestas. Correcto. Y tenías que tener el manto de justicia. No debía haber una religión basada en las obras. Así que Mellor había predicho el fin de la profecía de los 2300 días para 1843. Y después de estas fechas, las iglesias finalmente se distanciaron del movimiento adventista. ¿Puede el principio día año ser parte de esta coincidencia? Digo, tal vez. Bueno, es interesante, eso. Tiene mucho sentido porque actualmente estamos en el día de la expiación antitípico. Todavía. Correcto. Entonces, Martín, el movimiento adventista y sus creyentes tuvieron que liberarse de las doctrinas de las iglesias. Predicaban la inmortalidad. Predicaban el infierno eterno. Predicaban esta doctrina monstruosa de la predestinación arbitraria. Predicaban la gracia y la misericordia gratuita sin justicia. Predicaban la abolición de la ley. La ley ya no existía. Predicaban la eficacia de los sacramentos. Incluso las iglesias protestantes, muchas de ellas, conservaron algunos de los sacramentos, 2 de hecho, mientras que la Iglesia católica predicaba 7 sacramentos como medio para la salvación. Eso no existe. Algunas de las iglesias protestantes, como los metodistas, predicaban que eran ordenanzas, pero no sacramentos. Pero los luteranos seguían aferrados a los sacramentos. Los 2 compartimentos del santuario, la comprensión correcta de la restauración milenial y postmilenial, la resurrección y traslación de los justos, el castigo de los impíos, todas estas cosas, Martín, las habían confundido. Todo está en la Escritura y nada de eso en los credos. Solo piénsalo por un momento. ¿Qué desastre habían introducido el diablo y sus víctimas en las iglesias? Sistemas irreparables que tuvieron que ser abandonados porque no se podían limpiar de sus errores. Babilonia había llegado al punto de no retorno. Los judíos habían llegado al punto de no retorno. Ahora había que apedrear al Esteban antitípico. No hay espacio para vino nuevo en odres viejos. Era necesario renovar la mentalidad. Se necesita vino nuevo, botellas nuevas. Era necesario que el mensaje del Mesías venidero fuera predicado a las iglesias. Pero dado que lo rechazaste, vamos a llamar al pueblo fuera de Babilonia. Eso es todo. Bueno, en realidad, allí se convirtieron en Babilonia. Sí.
porque eran la Reforma y todas estas iglesias comenzaron. Entonces, Inmediatamente después de este evento, recibes el mensaje del segundo ángel que dice, Babilonia. ha caído 2 veces, Sí, porque la Iglesia Católica ya había caído, literalmente. pero los protestantes también habían caído. También. ¿Qué rechazaron? El próximo rey milenial. Sí, eso es. Querían gobernar. Eso es todo. ¿Y por eso se aferraron a sus credos y doctrinas? Correcto. Entonces, cuando los credos chocan con la verdad, tienes un problema, ¿no? La Reforma protestante se había liberado de muchos errores papales, pero no de todos. No solo conservaron muchos, sino que también añadieron varios propios. Todo tipo de confusiones. Romanos 12, 2. Y no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tienes que buscarlo en la Biblia. ¿Encuentras en la Biblia la inmortalidad del alma? No. No. Exactamente lo contrario. ¿Encuentras en la Biblia esta regla milenaria de la Iglesia? No. El gobierno de Cristo se encuentra en la Biblia. ¿Te parece? La abrogación de la ley en la Biblia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No veo dónde lo está derogando. Exacto, y no he venido a abolir la ley. Entonces, todas estas doctrinas, ¿por qué están en los credos? ¿No? En 1438, los 7 sacramentos, bautismo, confirmación, la Eucaristía, penitencia, extremaunción, órdenes, matrimonio, fueron decretados por primera vez por el Concilio de Florencia, aunque ya se enseñaban antes. Así que ahora se convierte en un credo. Nada de eso es cierto, son ordenanzas, no puedes ser salvado. En el pensamiento católico, si algo es un sacramento, es un medio para la salvación. Seguro. Y el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia. Así pues, las iglesias habían recibido el mensaje, pero lo rechazaron. Entonces echaron a la gente de las iglesias y dijeron, ¿por qué querríais que el Señor viniera a castigar a los pobres pecadores? No lo queremos como rey. Nosotros. Quiero. Regla. Imagínate eso. Y los echaron de las iglesias. Eso es exactamente lo que dijeron. Dejarás de predicar en este nombre. Dejarás de predicar que Cristo vendrá como rey. Así que hacen la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. En otras palabras, lo aceptan como rey. Sí. Y tener el testimonio de Jesucristo. Lo aceptan como el Mesías y creen en su palabra. Entonces, ¿por qué las iglesias en general rechazaron el mensaje de los premilenialistas? La venida de Cristo para establecer su reino. ¿Por qué lo hicieron? ¿Fue porque tenían ideas preconcebidas de un milenio temporal donde la iglesia gobernaría a las naciones? Sí, definitivamente. ¿No es eso lo que discutimos con Wilson y otros? Eso es. Ellos creen esto. Nacionalista cristiano cree que ellos van a gobernar. Exactamente. ¿No es ese el mismo problema que llevó a los judíos a rechazar a Cristo y su reino? 100%. Cuando los judíos como nación rechazaron a Cristo como rey, ¿no cayeron y su casa fue desolada? Sí. ¿No se aplicaría lo mismo a las iglesias cristianas cuando hicieran lo mismo? 100%. ¿Es Dios justo? Siempre. 2 invitaciones de boda. Uno a los judíos al comienzo del ministerio, el otro a las iglesias, ambos rechazados. ¿Y hasta qué punto se cumple esto la profecía? Porque dejaron de ser protestantes. Ser un falso profeta. ¿Puedes verlo, Martin? Al eliminar o cambiar una sola palabra en la Biblia, ¿te pierdes todo esto? Te lo pierdes todo.
transformar la cena en una comida o un festín. ¿Quién más podría estar detrás de eso sino el enemigo? El enemigo está detrás de eso, sin duda. ¿Y cuál es la consecuencia? Otro ángel anuncia que cayó Babilonia. Ya lo hablamos. Sí. Esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones bebieran del vino de su ira y de su fornicación. Todas esas falsas doctrinas. Apocalipsis 18.2. Y clamó con gran voz, diciendo, ha caído Babilonia, la grande, ha caído. Se ha convertido en morada de demonios. Tu casa está desolada. ¿Qué dice la Biblia si barres la casa y la limpias? Y tú no lo haces. ¿Qué fue? 7 veces, 7 vuelve. 7 demonios peores que el primero. Oso. Bien. Y así se ha convertido en la casa de todo espíritu inmundo y de todo pájaro impuro y odioso, donde predican la salvación sin ley, donde predican que el Espíritu Santo te llenará y esa será tu señal, etc. Incluso llegando a hacerse dioses ellos mismos. Correcto, llegando hasta ese punto. Entonces, Martín, el mensaje del segundo ángel separó al pueblo que avanzaría con la verdad hasta el fin de los tiempos. ¿Y dónde están predicando? Predican dentro de la ciudad, como los judíos, y están en los caminos y entre los setos. Sí, en todas partes. Están de pie sobre el muro. Están predicando a todo el mundo. Y hagámonos la pregunta. ¿Se preocupa Dios por todos? ¿Acaso no murió por todos? Todos. Entonces, si naciste en una cultura vudú, ¿no tendría Dios compasión e intentaría sacarte de esa cultura? Siempre. Si naciste en otra religión, ya sea el sintoísmo, el islam o la que sea, y no hay salvación en términos del Mesías, eso puede. ¿Darte el manto de justicia, no tendría Dios compasión? Sí. ¿Acaso no les está enviando sueños y visiones a estas personas? Bastante. Entonces, no hay un... ¿Qué les digo? Sí, sí. Ok, entonces después de que este mensaje fue a las iglesias, todavía va a la ciudad, a las Iglesias. cristianas. Esas iglesias protestantes que se convirtieron en el falso profeta. Ahora, no es que el mensaje ya no les esté llegando a ellos también. Sí. Aún pueden aceptarlo, igual que los judíos, ellos también pueden ser injertados. El mensaje ya va por caminos y vallados. Bueno, podemos decir. ¿No vemos que a veces iglesias enteras aceptan la verdad? Y. Caminando hacia aquí, correcto. Absolutamente. Así pues, la primera convocatoria para la cena se hizo a las iglesias. Lo rechazaron. Así que se hace un segundo llamamiento a todo aquel que quiera escuchar. Era necesario que primero acudiera a las iglesias, concretamente a los lisiados, los cojos y los ciegos. Eso es como yo. Sí, sí. Como usted. Eso es. Uh, El siervo volvió y le contó esto a su señor. El dueño, molesto, le dijo, ve pronto a las calles y callejones de la ciudad. Trae aquí a los pobres, pobres espirituales, a los lisiados, aquellos que han sido heridos por las enseñanzas de la iglesia, a los cojos, los que han perdido su fuerza, y a los ciegos, ciegos espirituales. Entonces, la pregunta, de nuevo, para recalcarlo, ¿quién nos hizo ciegos espiritualmente? Las enseñanzas, los líderes, ¿Los fariseos no cegaron espiritualmente a la gente de entonces? Los líderes porque quieren aferrarse al liderazgo. ¿Jesús los llamó ciegos? Sí. Deja que los ciegos guíen a los ciegos, y ambos caerán en un hoyo, ¿no? ¿Quién nos hizo así? ¿Quién nos dejó inservibles? ¿Quién nos hizo cojos, lisiados y discapacitados? Fueron las iglesias. Así que la ciudad,
Las iglesias están aquí, llamadas una ciudad, Babilonia. Bajo el fuerte clamor, su pueblo fue llamado a salir de Babilonia, que se había convertido en una morada de demonios. Pentecostés llamó a su pueblo a salir de una dispensación judía caída y desolada, y miles salieron y se convirtieron en cristianos, seguidores de Cristo. Lo mismo bajo el segundo Pentecostés. Miles cortarán sus lazos con Babilonia y se volverán adventistas del séptimo día. No estoy hablando ahora de denominaciones. Estoy hablando de creyentes del séptimo día en la venida de Cristo como Rey, que resulta que también es una denominación. Eso es todo. Solo hay una manera de calificar para esto, porque ese adventista del séptimo día, el otro nombre es el remanente. Correcto. Y hay un requisito para ser parte de eso: guardar los mandamientos y tener la fe de Jesús. Y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Todo está muy claro en las Escrituras. Así que Sardis, que en las 7 iglesias representa al protestantismo, no aceptaría la doctrina de la segunda venida. Por lo tanto, la venida del Señor será para ellos como un ladrón en la noche. Y los tomará desprevenidos, con una sorpresa abrumadora. Pero se supone que tú no debes estar desprevenido. Muy bien. Así que Apocalipsis 3, versículo 3, recuerda, pues, como has recibido y oído, hablando a Sardis, retén, arrepiéntete, si no velas. ¿Para qué? Para las señales de la venida de Cristo para convertirse en el Rey, el gobernante del universo. Vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por eso predican su milenio temporal, como van a predicar por 1000 años. Tengo noticias para ellos. Nada de eso va a suceder. Si me permiten hacer una pregunta, si esto se refería a que no sabían la hora, ¿significa eso que tal vez los demás que están mirando podrían estar un poco más atentos a la hora? Bien. La Biblia lo dice. Vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses. Pero en cuanto a los tiempos y las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿A quién? A Sardis. Esos no esperan. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces les sobrevendrá una destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Entonces, Martín, sabemos por las Escrituras que Cristo va a venir y establecer su reino. Y él mismo dijo: miren las señales. Por tanto, velen y oren. Correcto. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Martín, podemos saber en qué tiempo estamos. Martín, la segunda invitación a la boda ya vino y se fue. Sí. La predicación de que Babilonia ha caído ya vino y se fue. La predicación: acepta la ley de Dios y no aceptes la tradición, la marca de la bestia, el falso sábado, porque el sábado representa el descanso. Por lo tanto, el sábado representa aceptar el manto de justicia. Y la autoridad del Rey. Y la autoridad del Rey. Eso es todo. Así de simple es. Así que aquellos que claman paz y seguridad, como las iglesias, no discernirán la hora. Estarán orando, agitando las manos, hablando en lenguas y creyendo que pronto gobernarán. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios ha dicho: habitaré en ellos y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Por qué? ¿Qué dice? Salgan de ellos, separados.
¿Los cristianos atendieron el llamado a salir? ¿Y dejaron Jerusalén y se fueron a Pella? Sí, ni uno solo pereció. Salgan ya. Salgan. No toquen lo impuro. Y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor. Así que Martín, los cojos, los mutilados, los ciegos, dejaron las iglesias y las filosofías en las que estaban involucrados. ¿Cuántas personas estarán sentadas en la iglesia diciendo, aquí hay algo que no está del todo bien? Exactamente. ¿Cuántos? Debido al trato vergonzoso que recibieron cuando les dijeron la verdad, cuando vas al pastor y le dices, disculpe, pero ¿no dice que debemos guardar el séptimo día? ¿Y no es eso sábado? Él dice, no te preocupes por eso. Y. ¿Y qué hay de premilenio de Cristo? No tranqui gobernaremos. No te preocupes. Así que, Martin, la verdad te hará libre. A los judíos creyentes, Jesús les dijo, si siguen mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Sí. Juan 8, 32, entonces conoceréis la verdad, porque mi palabra es verdad. Y la verdad os hará libres. Primera invitación de boda. Desaparecido. Listo. Segunda invitación, asunto zanjado. La caída de Babilonia. Listo. Predicar el fin del día de la expiación, prácticamente terminado. Básicamente, al límite. Lo siguiente, volver a casa. Séptimo día de fiesta del tabernáculo, regreso a casa. A casa. Que todos guarden el sábado una vez en la semana. Sí, entonces se puede afirmar con seguridad que nadie entrará al cielo sin haber guardado al menos un sábado. Correcto. Oremos. Amén. Padre Celestial, gracias por la invitación de boda. Y ruego, Señor, que nuestros bueyes y nuestros enredos con el mundo no nos impidan aceptar esa invitación. Esta invitación se ha enviado a todas las iglesias. La mayoría de ellos los han rechazado, o prácticamente todos. Por eso ruego que los cojos, los ciegos y los lisiados vengan y acepten esta invitación para que podamos celebrar juntos una fiesta de tabernáculos. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén.